Bueno, estos son los ejercicios que vamos a ver. Déjenme, se los paso. Ya estaban en Ubicua, creo que sí se los puse en Ubicua, pero de todas formas, ahorita se los paso. Ok. Listo, entonces acá los tenemos, son estos cuatro. El primero es de espejos, los otros tres son de lentes, y vamos a utilizar las ecuaciones que ya teníamos de los espejos y la ecuación del fabricante de lentes. Realmente no necesitamos mucho más que las ecuaciones a las que ya habíamos llegado, las convenciones de signos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos, dice, se requiere un espejo esférico para formar una imagen 5 veces más grande sobre una pantalla localizada a 5 metros del objeto. Hay que determinar qué tipo de espejo es, su radio de curvatura y cuál es la posición relativa al objeto. ¿Okay? Entonces, para empezar, necesitamos la magnificación. Voy a quitar el enunciado y ahorita me van diciendo si están bien los datos. ¿Sí? Si estoy escribiendo acá, luego no puedo ver los enunciados. Queremos que la imagen se forme en una pantalla, ¿no? Entonces, para empezar, la imagen tiene que ser real. Porque va a estar proyectada en una pantalla. Y si es real, suponemos que estamos del lado, que tenemos al espejo del lado derecho y lo estamos viendo del lado izquierdo, entonces la imagen va a tener que estar del lado izquierdo, ¿ok? Para que sea real, o sea, delante del espejo más bien, ¿no? Para que sea más sencillo ponerlo. Tiene que estar delante del espejo para que sea real. Otra cosa que necesitamos es, bueno, la magnificación tiene que ser 5 veces más grande y debe estar la pantalla, que es donde se va a formar la imagen, para que la podamos proyectar. Entonces, aquí donde está la pantalla, pues es donde vamos a formar la imagen. Va a estar a 5 metros del objeto, ¿ok? Bueno, entonces tenemos primero la magnificación lateral, pues queremos que sea 5 veces más grande, entonces esto lo ponemos como menos Q entre P. Esto va a ser 5, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahorita le ponemos menos 5, no importa si está invertido o no, vamos a dejarlo así. Es porque está invertida, no nos dice nada sobre eso, solo que queremos que sea 5 veces más grande. Q entonces, pues va a ser de donde está el objeto, que es P, le sumamos 5, aquí con 5 metros. Okay, estos son dos 5 distintos, este es simplemente la magnificación, queremos que sea 5 veces más grande. Y esto sería entonces la condición que tenemos, que esté la pantalla a 5 metros de donde está el objeto. Y bueno, entonces de acá
de esta primera ecuación, pues podemos obtener una relación entre Q y P. Simplemente entonces pasamos la P multiplicando y tendríamos que menos Q tiene que ser igual a menos 5P o Q igual a 5P. ¿Ok? Pero P pues ya lo tenemos acá. Entonces lo tenemos aquí directamente. Bueno, por lo que quiero es obtener Q primero, entonces nos conviene despejar P de aquí primero. O bueno, vamos a dejarlo así para que sea más sencillo. O sea, simplemente lo podemos igualar y ahorita vemos cuál nos conviene despejar. Aquí tenemos Q y aquí tenemos Q, simplemente igualamos este 5P con P más 5M. Y entonces de aquí pues es más fácil encontrar P primero. ¿Ok? Entonces simplemente tendríamos esta ecuación para P, lo pasamos acá restando, vamos a tener 5P menos P, nos queda 4P. Igual a los 5 metros y entonces P pues tiene que ser igual a 5 metros entre 4, que eso nos da pues 1.25, ¿no? Ya tenemos ahí el valor de P y entonces ahora sí podemos sustituir directamente en el valor de Q, utilizando esta. Entonces son los 1.25 metros más los 5 metros, nos queda 6.25 metros. Y ya está, ¿no? Esta es Q entonces queda positiva porque la imagen pues, es real, queda positiva. P también es positivo, bueno, es que el objeto está a la izquierda del espejo, entonces pues no hay forma de que este nos quede positivo, ¿no? Entonces necesariamente la imagen va a estar invertida. Q y P son positivas, tenemos este signo menos de la definición de la magnificación lateral, entonces nos queda una imagen invertida. Bueno, ¿qué nos falta? Ya tenemos aquí entonces dónde va a estar el objeto, o qué nos pedía. Voy a regresar acá. Nos falta determinar el tipo del espejo, el radio de curvatura y la posición relativa al objeto. O tenemos la posición eh, del objeto, esa ya es 1.25, pues este ya lo tenemos, ¿no? El objeto tiene que estar a 1.25 metros del espejo, a la izquierda del espejo. Para ver qué tipo de espejo es, pues simplemente calculamos la distancia focal. Si es positiva, pues va a ser un espejo convergente, si es negativa, va a ser un espejo divergente, ¿no? Más tenemos estas dos opciones. Entonces vamos a calcular la distancia focal. Utilizamos la ecuación del espejo que ya teníamos. Esta de 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1 entre F
Y para el radio, pues sabemos, una vez que tengamos la distancia focal, sabemos que esta está relacionada con el radio. Así, ¿no? Acuérdense que la distancia focal es la mitad del radio. Y con eso ya tendríamos todos los datos que faltan. Bueno, entonces ahora el objetivo es despejar la distancia focal. Ya tenemos P y Q, simplemente hay que despejar la distancia focal. Uno entre F va a ser 1 entre P, que es 1.25, que damos, ¿sí? Más 1 entre Q, que fueron 6.25, ¿no? Entonces simplemente hay que hacer esta suma de fracciones. Las pueden hacer así por separado, o hacer la suma y luego lo volteamos para obtener la distancia focal. Entonces esto quedaría 1.25 que multiplica 6.25. Y acá arriba nos queda 6.25 más 1.25. Entonces nos quedaría 7.5 entre el producto este. Esto es el inverso del foco porque es 1 entre F, entonces nada más lo volteamos y ya, ¿no? Entonces la distancia focal va a ser esto entre el 7.5. Entonces nada más hagan esa operación, que por lo general pues en la calculadora es más fácil hacerlo así directo de aquí, este cociente más este cociente, ¿no? Bueno, de aquí vemos que este pues queda positivo, tiene que quedar positivo. Bueno, no tiene, pero o sea, desde aquí como P y Q son positivos, pues esta suma no hay forma de que quede negativa, ¿no? Esto queda positivo y haciendo la operación, esto les debería de dar 1.0, 1.04. 1.04 metros. Positiva, entonces tenemos un espejo convergente, ¿no? O sea, va a ser de este tipo, un espejo esférico de este tipo. Y que nos falta el radio nada más, ¿no? Entonces, de Profe, acá, entonces sí es para saber qué tipo de espejo es, dependiendo si es mayor o menor a cero. sí, acuérdense que la distancia focal, según la convención de signos, si esta es positiva es convergente, si esta es negativa es divergente. ¿Sí? Nada más tenemos esas dos opciones para los espejos esféricos. Bueno, nos regresamos acá a la relación entre el foco y el radio. Ya nada más es sustituir, ¿no? Profesor, Sí, entonces si fuera una imagen virtual, ¿sería el mismo procedimiento pero nada más le cambiamos el signo? sí, el mismo procedimiento. Solo aquí, bueno, dependiendo de las condiciones del problema, pero entonces la Q pues, les tendría que quedar negativa, ¿no? La imagen estaría detrás del espejo como siempre, o como es lo más común, y esto debería ser negativa. ¿Ok? Y de acuerdo al signo de Q y P, entonces aquí tendrían que regresarse y ver si la magnificación lateral queda positiva o negativa. Si P sigue siendo positiva y el objeto está delante del espejo, pero Q es negativa porque está atrás del espejo, pues con este menos ahora les quedaría acá algo positivo y entonces la imagen estaría derecha, ¿no? No estaría volteada.
Bueno. El radio entonces pues es 2 veces el foco, pues queda simplemente 2.08, ¿no? Y ya está. ¿De acuerdo? Bueno. Vámonos al siguiente entonces. Pues para los espejos pues no hay mucho. Simplemente es utilizar esta ecuación junto con la relación del foco y el radio y lo que definimos como la magnificación lateral, ¿no? Que también la podemos escribir, acuérdense, como h' entre h, si es que tenemos la altura del objeto, aquí no tenemos las alturas. Luego ya, según los datos que tengan, pues pueden utilizar esta o esta, ¿no? Si es que conocen las distancias o las pueden sacar como aquí. Bueno, pues son estas ecuaciones muy sencillas. Vamos ahora para las lentes. Acá tenemos, esto lo vamos a ver con mayor detalle como las características del ojo visto como una lente. De hecho, hay varias lentes ahí en el ojo, pero digamos que este es la lente principal. Pues tenemos la córnea, la podemos modelar con una lente delgada que tiene esta distancia focal de 1.8 centímetros, aunque obviamente pues esto varía de persona a persona. Digamos que en promedio la podemos tomar como 1.8 centímetros, la distancia focal de la córnea. Es una lente convergente, bueno, aquí no lo tenemos, ahorita lo checamos. Tiene este índice de refracción de 1.38 y su superficie frontal es convexa con un radio de curvatura de 5 milímetros. ¿Okay? Bueno, entonces lo podemos suponer así. Hasta el ojo. Y aquí estaría la córnea en este dibujo súper simplificado. Entonces, esta superficie es la superficie convexa de la lente. ¿Okay? Bueno, suponiendo que esté en el aire, en realidad la córnea no está en el aire, sino está dentro de un fluido. Hay un líquido ahí en el ojo, en el que está sumergida la córnea, y eso cambia el índice de refracción. Bueno, o sea, ese fluido tiene su propio índice de refracción, más el índice, aparte tenemos el índice de refracción de la córnea, propiamente, pero ahorita vamos a suponer que está en el aire, y vamos a encontrar cuál es el radio de curvatura de la parte trasera de la córnea. Esto es visto como una lente delgada. Y también vamos a ver esto. Fíjense, si la distancia más próxima a la que una persona promedio puede enfocar un objeto, esto se conoce como el punto cercano, es de 25 centímetros. Esto también varía de persona a persona y también cambia mucho con la edad, ¿no? Es la distancia promedio más próxima a la que la córnea puede enfocar un objeto. Aquí. ¿Sí? Pues digamos que en promedio es de 25 centímetros para una persona joven. Conforme tienen más años, pues esa distancia va aumentando. Entonces tienen que alejar los objetos para poderlos enfocar. Seguramente han visto a personas que tienen que alejar el texto, por ejemplo, para que puedan enfocar y poder leer, ¿no? ¿Sí? Que se puede corregir con lentes, con anteojos, que también los vamos a ver cuáles son los principales defectos de la córnea y cómo se pueden corregir poniéndole otro lente, como los que estoy usando ahorita. Pero este promedio entonces, ¿no? La distancia del punto cercano, que es simplemente
la distancia más próxima a la que una persona promedio puede enfocar un objeto, y es de aproximadamente 25 centímetros. Ustedes pueden hacer la prueba de cuál sería su distancia cercana con un solo ojo, ¿no? Con los dos ojos, pues esto puede disminuir, pero tápense un ojo y vean a qué distancia, o sea, pongan algo enfrente, un texto, por ejemplo, pónganlo muy cerquita y luego vayan alejándolo y vean a qué distancia en promedio pueden enfocarlo bien, ¿no? Si no usan lentes, pues deberían de estar cerca de este valor, ¿no? De 25 centímetros. Bueno, vamos a ver dónde, y háganlo para los dos ojos, ¿no? Por separado. Por lo general, no son totalmente simétricos en cuanto a los problemas que tiene acá la córnea, un ojo con el otro, ¿no? Pueden en uno tener astigmatismo y en el otro otra cosa, y así, ¿no? Pero bueno, esto lo vemos con detalle en la siguiente clase. Ahorita nos vamos a encontrar esto, tratando esto como una lente delgada, donde enfocaré la córnea, la imagen de un objeto de 8 milímetros de altura, que esté en el punto cercano. O sea, si ponemos el objeto aquí a 25 centímetros, ¿dónde enfocaría la córnea, no? ¿Sí? ¿Dónde crearía la imagen? A final de cuentas, es lo que queremos ver. Para un objeto que tenga 8 milímetros de altura y cuáles serían las propiedades de la imagen. Ok. Entonces, las ecuaciones que necesitamos para las lentes delgadas pues son las que ya hayamos visto, la ecuación del fabricante de lentes, que nos relaciona el inverso de la distancia focal con el índice de refracción y los radios de curvatura de las dos superficies de la lente. Acuérdense que este es n-1 que multiplica a 1 entre el radio de la superficie 1 menos 1 entre el radio de la superficie 2. ¿Sí? También para las lentes, ¿se acuerdan? Tenemos la misma relación que teníamos para los espejos entre las distancias P y Q y la distancia focal. Esta relación sigue cumpliendo, y la magnificación lateral, que también esa sigue siendo la misma, ¿no? La podemos escribir como menos Q entre P o H' entre H. Pues son las únicas ecuaciones que necesitan para el caso de las lentes. Bueno, lo primero que necesitamos aquí es el radio de curvatura, ¿no? Entonces vamos a despejarlo de aquí. Tenemos este y queremos este, ¿no? Vamos a despejar R2. Primero, pues esto que está aquí multiplicando lo pasamos dividiendo. Y luego este lo pasamos restando. Y luego multiplicando por menos. Bueno, vamos a hacerlo así por pasos. El n-1 lo pasamos multiplicando acá la distancia focal. Entonces del lado derecho nos queda 1 entre R1 menos 1 entre R2. Queremos este, entonces nos conviene de una vez pasar este para acá. Y todo esto del otro lado, ¿no? Entonces ponemos 1 entre R2 es igual a 1 entre R1 menos 1 entre N menos 1 que multiplica a la F. Y nuevamente pueden hacer esta fracción o directamente sustituir aquí los datos y ya hacer la resta directa, ¿no? Por lo general en estos casos es más fácil así. Ya tenemos R1, ya tenemos el índice de refracción y ya tenemos la distancia focal. Entonces nada más hay que sustituir. A lo que les quede le sacamos la inversa y eso va a ser R2. ¿Okay?
Bueno, entonces, uno entre R2 va a ser 1 entre R1, y quedamos que eran 5 milímetros, ¿no? Menos 1 entre, ya se me olvidó el índice de refracción, ¿para qué? 1.38, ¿no? Acá está. Y pues 1.38 menos 1 nos queda nada más 0.38. Esto no tiene unidades, porque es el índice de refracción y la distancia focal eran de 18 milímetros. Bueno, entonces simplemente hagan esto y esto, los restan, sacan la inversa, o sea, ponen 1 entre este, lo que les di aquí, ponen 1 entre eso, y eso va a ser el radio de la segunda superficie de la córnea. ¿Ok? Bueno, si hacemos eso, 18.58. muy bien. 18.58, vamos a ponerle 18.6, ¿no? Milímetros. De hecho, entonces, pues es muy parecido, ¿no? Al radio 1, entonces la córnea pues sería una lente biconvexa, casi simétrica, ¿no? Según estos datos, sería una lente de este tipo, que es casi simétrica. O sea, tiene el radio de curvatura de este, es muy parecido al de este, ¿no? Bueno, esa sería la córnea vista como una lente delgada. Ahora, ¿qué más necesitamos? ¿A dónde crea la imagen? ¿No? O sea, lo que queremos es Q, entonces, ¿dónde formaría la imagen? Y para eso pues, ya tenemos la distancia focal, tenemos P también, entonces vamos a sustituir de aquí, encontrar Q. ¿Sí? Entonces, 1 entre Q va a ser igual a 1 entre F menos 1 entre P. Esta pues se la pueden hacer rápido. Quedaría P menos F, entre F por P. Si lo volteamos, pues queda Q igual a F por P entre P menos F. Y ya nada sustituimos, ¿no? Quedamos que P eran 25 centímetros, porque acuérdense que quedamos que el objeto está colocado en el punto cercano, ¿no? Que son estos 25 centímetros en promedio. La distancia focal, pues es esta de 1.8. Y acá ponemos 25 menos 1.8. Y esto nos va a dar directo el valor de Q. La P, por cierto, bueno, aquí el signo de Q pues no lo va a dar de aquí directo, ¿no? P la estamos tomando positiva. Esto siempre chequenlo también, porque está delante de la lente, ¿no? Entonces, positiva. 1.9.
1.9. Ok. Esto queda 1.9 centímetros, es decir, 19 milímetros, ¿no? Que es una distancia bastante grande, ¿no? O sea, de hecho está más grande que el radio de curvatura. Entonces, bajo estas condiciones, la imagen quedaría fuera de donde se forma la imagen, de la retina, creo que se llama. No me acuerdo bien, pero lo checamos. Quedaría fuera de la retina y no lo podrían ver, ¿no? Bueno, pero acuérdense que estamos tomando esta simplificación de poner a la córnea en el aire, ¿no? En realidad, pues está sumergida en un fluido y hay otra lente por acá. La imagen entonces se debe formar por acá en la retina y de aquí el cerebro la procesa, ¿no? El nervio óptico la manda al cerebro y el cerebro se encarga de procesarla, hacer los procesamientos de la imagen que sean necesarios. Bueno, pues ya, bueno, podemos calcular también la M. ¿Cómo nos quedaría aquí? M, ya tenemos Q y P. Ambos quedaron positivos, entonces de aquí ya vemos que la M va a quedar negativa, ¿no? 19 milímetros. ¿Y cuánto era P? 25, ¿no? Este lo voy a poner en centímetros mejor. 1.9 centímetros entre 25 centímetros. ¿Cuánto les da eso? Menos 0.76. Menos 0.76. Ok. 0. O sea, es 0.076. A punto cero. Ok. Vamos a ponerle como 0.08, ¿no? Aproximado. Centímetros. Esa sería la magnificación. El objeto era de qué. No tenemos el tamaño. No me acuerdo si les puse el tamaño. Ah, sí, 8 milímetros, ¿no? 8 milímetros. Esta es la magnificación, entonces queda más chiquito. O sea, como es menor que 1, la imagen pues es más pequeña, ¿no? De hecho, aquí no tiene unidades. Nada más la magnificación. El valor es menor a 1, entonces la imagen es más pequeña y es negativa, entonces está invertida. Esto sí pasa siempre, ¿no? La córnea va a crear siempre una imagen invertida y ya el cerebro es el que se encarga de voltearla otra vez para que la veamos como debe de ser. Pero en realidad la pura córnea siempre crea imágenes invertidas. Bueno, podemos calcular la altura. Si esto lo ponemos como h' entre h, entonces despejamos la h'. Y va a ser el menos 0.08 por h, que eran los 8 milímetros, ¿no? Y ahí nos da cuál sería la altura de la imagen. Nos quedarían menos 0.6, ¿no? Más o menos.
Entonces ahí está. Bajo estas condiciones, pues la córnea crearía una imagen que estaría por acá fuera de la retina, pero por lo demás, esto sí pues es bastante preciso, ¿no? Siempre va a crear una imagen más pequeña que el objeto e invertida. Y ya de acá, pues, se hace el proceso por computadora para voltearlo otra vez. Bueno, entonces ya está. Y lo mismo pasa en la cámara, creo. Bueno, esto también lo vamos a ver con calma. La cámara, pues, al final de cuentas, está modelada como funciona el ojo, ¿no? Es un intento burdo de cómo funciona el ojo, pero tiene las mismas propiedades. Ok. Bueno, vamos con el que sigue. Dice, se quiere fabricar una lupa, que es simplemente una lente biconvexa, así como la córnea, al final de cuentas, con un vidrio que tenga este índice de refracción de 1.55 y esta distancia focal de 20 centímetros. ¿Okay? Encuentra el radio de curvatura, suponiendo que es el mismo para ambas superficies. ¿Qué hacemos aquí? Pues simplemente tenemos el índice de refracción y tenemos la distancia focal, ¿no? Ya tenemos N y F. Aquí queremos el radio, vamos a suponer que es la misma, que es el mismo, o sea, es completamente simétrica esta lente biconvexa. Pues aquí pues parece que nos basta nada más con esta ecuación, la del fabricante de lentes. Ya tenemos N, tenemos F, y este son los mismos, ¿ok? Pues vamos a ponerle así. Y aquí nada más hay que tener cuidado con los signos. Vamos a suponer que si esto lo ponemos tal cual, R2 igual a R1, pues esto sería 0, ¿no? Entonces nos queda 0, lo cual no es correcto. Uno de los radios pues tiene que tener signo negativo porque la lente es biconvexa. Entonces, por ejemplo, para esta que está aquí, el radio de curvatura estaría por atrás de la lente, sería positivo. Para esta que está acá, el radio de curvatura estaría por acá enfrente de la lente y entonces sería negativo. ¿Okay? Podemos, aquí es arbitrario, le podemos llamar la superficie 1 y la superficie 2. Entonces tomamos el radio 1 positivo y el radio 2 negativo. Entonces, el radio 1, pues vamos a llamarle simplemente R, y el radio 2, pues va a ser menos R, porque ambos son iguales en magnitud, pero están en distintos lados. ¿Qué nos queda de aquí? Esto sería 1 entre R, y aquí entonces es, como este es menos R, con este menos nos queda más. Tendríamos más 1 entre R. Entonces esto nos queda N menos 1, que multiplica a 2 entre R, ¿no? Y justo lo que tenemos pues, es este valor. Pues nada, lo despejamos. El 2 junto con el n-1, pues lo pasamos dividiendo. Esto va a quedar, ahí acá falta la distancia focal. Esto es 1 entre R, entonces nada, lo volteamos todo. Y el radio pues va a ser 2 por n-1 por F. ¿Sí?
Y ya más hay que sustituir los datos. Entonces, este es 2. El índice de refracción era 1.55. Menos 1, pues queda 0.55. Y la distancia focal, eso ha dicho que es, ¿qué? 20 centímetros, ¿no? Ahí está. Puede quedar cerca de 20, ¿no? Sí, 22. 22 centímetros. Y ya. Eso es todo para este problema. Vamos con el último. Acá tenemos dos lentes convergentes. Aquí tenemos un sistema de dos lentes. Cada una tiene su distancia focal. Son distancias focales distintas y están separados 20 centímetros. ¿Okay? Entonces, si colocamos un objeto 30 centímetros a la izquierda de la lente 1, encuentra la posición y las características de la imagen. Bueno, pues que tenemos aquí. Vamos a poner nuestro eje principal. Y entonces tenemos dos lentes, ¿no? A ver si me queda aquí el dibujo. Una aquí. Otra por acá. ¿Qué más teníamos? Bueno, están separadas 20 centímetros. Pues esta distancia de esta a esta son 20 centímetros. La distancia focal de la primera de 10. O sea que es como la mitad de esta distancia. Aquí puse muy feo el dibujo, pero digamos que aquí, ¿no? Estaría el foco de la lente 1, uno de los dos focos, y la distancia focal de la otra, o sea que esta distancia de aquí a acá, son 10 centímetros, ¿no? Esta es la distancia focal de la primera lente y de la otra es de 20 centímetros, ¿no? Entonces, la segunda lente está justo en el foco de la primera lente, está justo en el foco de la segunda, ¿no? Entonces, si le llamamos la lente 1 y la lente 2, la distancia focal de la segunda lente es de 20 centímetros, entonces ahí es donde está la primera lente. Aquí estaría el foco de la segunda lente, y acuérdense, por acá pues está el foco 2 de la primera lente, y por acá en 20 pues, estaría el foco 2 de la segunda lente. Pero creo que no los necesitamos. Y luego ponemos el objeto, lo ponemos 30 centímetros a la izquierda de la lente 1. Entonces vamos a ponerlo por acá. Aquí está nuestro objeto. Y entonces esta distancia de aquí a aquí, pues son 20 centímetros también, ¿no? Para que el objeto esté a 30 centímetros de la lente 1.
Y ya que tendríamos que hacer aquí, pues simplemente encontrar vamos a utilizar aquí, tenemos Q y P, y entonces lo que tenemos que hacer en estos casos es hacerlo por separado. ¿Ok? O sea, primero ver con respecto a la primera lente, donde crea la imagen del objeto, y donde esté la imagen creada por la primera lente, ese va a ser el objeto para la segunda lente. ¿Ok? Todos los dividimos así en esos dos pasos. Entonces hay que usar esta ecuación para cada una de las lentes, ¿no? Entonces, para la primera, pues lo que tendríamos que saber es, tenemos P1, o sea, justo esto, entonces, los 30 centímetros es la posición del objeto a la primera lente, eso sería P1. Tenemos el foco de la primera lente, podríamos sacar aquí dónde va a estar la imagen con respecto a la primera lente, entonces nos hay que despejar aquí con 1. Uno entre Q1 va a ser igual a 1 entre F1 menos 1 entre P1. Vamos a hacerlo así directo. F1 son 10 centímetros. Menos 1 entre P1, que son 30 centímetros. Entonces, 1 entre 10 menos 1 entre 30, lo voltean y eso nos daría Q1. ¿Okay? Bueno, hagan eso y díganme cuánto les queda. ¿15.15? 15. 15.15. 15.15. Vamos a dejarlo en 15. Vamos a aproximarlo a 15 centímetros. El punto 1, pues es muy pequeño comparado con el 15. En este caso lo podemos despreciar. Pues ya tenemos ya tenemos Q y P. Podemos calcular también la magnificación lateral de la primer lente. Sería menos Q1 entre P1. Q1 quedó positiva, ¿no? Y P1 es positiva. Entonces M1 va a quedar negativa. $15 entre 30, pues nos da 0.5, ¿no? Menos 0.5. Sería la magnificación, o sea, se reduce a la mitad, está invertida. Tiene la mitad del tamaño del objeto. 0.5 está invertida porque tienen menos y está 15 centímetros por atrás de la primera lente porque quedó positiva. Entonces va a estar por aquí, ¿no? Vamos a suponer que aquí son 15. Bueno, está toda fea mi escala, pero vamos a ponerlo por aquí. Entonces quedó de la mitad del tamaño, invertida, y a 15 centímetros, ¿no? De la primera lente. 15 centímetros. Y esta la vamos a tomar como el objeto para la segunda lente. Entonces, la distancia de la imagen creada por la primera lente
a la segunda lente, eso va a ser P2, que son estos 5 centímetros que quedarían aquí, ¿no? Tenemos 20 menos 15. Pues acá nos quedan 5 centímetros. Esa es la distancia del objeto para la segunda lente, ¿no? ¿Y dónde va a quedar la imagen final? Pues justo entonces sería Q2, que es lo que necesitamos. Ahí va a quedar la imagen final, ya considerando las dos lentes. Ya tenemos el foco 2, que son 20 centímetros. Entonces hay que sustituir otra vez. O sea, es esta misma ecuación, ahora con los subíndices 2 y los valores correspondientes, ¿no? Y voy a ver si aquí la puedo poner. 1 entre Q2 va a ser igual a 1 entre el foco 2, que son 20 centímetros, menos 1 entre P2, que son 5 centímetros. Hagan eso, lo voltean y ya está Q2. Entonces, Q2 va a ser... Aquí pues, les va a quedar algo negativo, ¿no? Porque 1 entre 20 es más grande que menos 1 entre 5. No, es más chico que menos 1 entre 5. 20 es más grande que 5, entonces como tenemos los inversos, este es más chico que este, entonces tiene que quedar algo negativo a fuerza, ¿no? Es menos 6.6. Menos 6.6. Ok. Entonces, menos 6.6 centímetros. Queda negativa con respecto a la segunda lente, o sea que entonces, para la segunda lente, la imagen es virtual, va a quedar por adelante de la segunda lente, ¿no? A menos 6, a 6.6 centímetros en valor absoluto. Entonces, esta es la imagen creada por la primera lente, la imagen creada por la segunda lente, entonces va a estar aquí pegadita, ¿no? En 6.6 por delante de la primera lente. Y nada más hay que ver entonces cómo quedaría la segunda magnificación, M2 menos Q2 entre P2. Pues va a ser menos los 66, va a quedar positivo. Y dividido entre P, que este sí es positivo. P2 es positivo porque está por delante de la primera lente, pues va a quedar algo positivo, ¿no? 1.32. 1.32. Entonces este es mayor que 1, entonces queda más grande que el objeto, no que este objeto, sino que este objeto. Acuérdense que esta es tomando la imagen de la primera lente como el objeto, ¿no? Queda un poquito más grande que esta, a 6.6 centímetros con respecto a la primera lente, y derecha, ¿ok? Bueno, sigue estando invertido, o sea, sigue estando de cabeza, porque el objeto estaba de cabeza, ¿no? Y aquí no hubo cambio de signo. Si hubiera cambio de signo, ese es con respecto a este, ¿no? Pues lo seguimos poniendo acá de cabeza, no hubo cambio de signo. Y finalmente, entonces, por aquí quedaría la imagen final, ¿no? Esta ya sería la imagen final. Una vez que consideramos
las dos lentes. ¿Sí? Donde esta distancia de aquí a aquí pues son los 6.6 centímetros. Es un poquito más grande que esta, aquí me pasé un poco, porque nos da 1.32. No hubo cambio de signo, entonces con respecto a su objeto, sigue estando en la misma dirección, ¿no? Área de cabeza. Y ya está. De hecho, podríamos trazar incluso algunos rayos. Por ejemplo, uno de estos rayos principales, uno que vaya paralelo aquí al eje principal, se va a desviar pasando por el foco 2, que estos son 15. De aquí a acá son 15 y quedamos que el foco 1 era de 10, ¿no? Entonces debería estar por aquí, digamos. Se desvía pasando por el foco 2 y le cambié el color. Y daré aquí, ¿no? Este sería uno de los rayos principales. En lo que vaya paralelo al eje principal, se desvía pasando por el foco de la primera lente. Nos daría aquí, que es donde se crea la imagen con respecto a la lente 1, ¿no? ¿Sí? Si estuviera bien dibujado, entonces aquí está el foco 2, que debe estar a 10 centímetros también. El foco 2 de la lente 1. O sea, no lo confundan con este, que es el foco 1 de la lente 2. Y bueno, por ejemplo, otro rayo principal. Vamos a ponerlo así en rosita. Sería uno que fuera dirigido al centro. Este no se desvía, acuérdense. Pues sería así más o menos, ¿no? Ahí está. Doctor, Sí, la primera vez que se invirtió la imagen es porque M1 fue negativo, ¿verdad? así es. Y es justamente. Y el otro rayo principal pues, sería uno que pase por el foco 1. Y entonces se desvía paralelo al eje principal. Pues da acá. Y ahí está, ¿no? Ahí están los tres rayos principales, nada más para comprobar. Pues que sí, aquí aproximadamente está la imagen creada por la primera lente. Para la segunda, nada más hay que continuar algunos de estos. Por ejemplo, vamos a poner uno que vaya acá paralelo al eje principal. Se va a desviar pasando por el foco de la lente 2, que debería estar por acá. Este lo continúan hacia atrás y debe dar aquí donde esté la imagen con respecto a la lente 2, ¿no? Y así. Por ejemplo, el que está en rojo, como pasa por el centro de la lente 1 y la lente 1 está en el foco de la lente 2, entonces es como si fuera uno de estos, de los que viene del foco de la lente 2 y se desvía paralelo al eje principal, ¿no? Este que está aquí en rojo.
sigue acá y se desvía paralelo al eje principal. Si este lo continuamos hacia atrás, pues debe coincidir acá junto con este, donde está acá la imagen 2. Bueno, ¿y cuál sería la magnificación total? Cuando tenemos un sistema de lentes, la magnificación final es simplemente la multiplicación de las magnificaciones individuales. Entonces, la M total, o simplemente la M, va a ser M1 por M2. Donde estaba M1 quedó menos 0.5. Y M2 1.32. ¿Sí? Esto les da Menos 0.66. menos 0.66. Esta sí ya es la magnificación con respecto al objeto, ¿no? Al objeto original. Una vez que ya tomamos en cuenta las dos lentes. Entonces, si el dibujo estuviera bien hecho, la imagen final pues es más chica que el objeto. 60% más chica, 70% más chica aproximadamente. Y está invertida, ¿no? Como lo tenemos aquí. Ahora sí está invertida con respecto al objeto, ¿no? Y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a detenerlo aquí entonces.